Señoras, señores, aquí estamos con otra parte de nuestro programa de este día y que nosotros esperamos con muchas ansias es compartir esta parte del programa con el doctor Fidias Aristi. Y nosotros, como siempre, les damos la bienvenida al doctor y manifestarle que es un orgullo y un privilegio para nosotros compartir cada semana este tiempo de primera hora, sobre todo por la expresión de sus amplios conocimientos y sus versiones y opiniones acertadas en torno a los diferentes temas que hemos venido tratando por aquí. Y que yo quería decirle que a través de la internet estuve chequeando un poquito la constitución de Bolivia y haciendo algunas comparaciones con algunos artículos de la constitución nuestra, porque por ahí viene un debate. Por ahí viene un debate, ¿eh? Por ahí viene un debate porque inmediatamente pasa todo esto, como ha dicho Cuesta Curia en su momento. Lo que viene Sí, es bonito. Sí, por eso yo, después de saludar a mi amigo, que es un prestigio para esta sociedad, escuchar la sapiencia, la conducta, la moral y sobre todo la disciplina. Y en gran medida de lo que hablamos esta mañana, tener presente aquí frente a nosotros una persona que sí conoce lo que significa tolerancia. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. El privilegio es mío. Declaro que soy tan solo la continuidad del conocimiento, de la prudencia, del elevadísimo sentido profesional de orientación que ustedes tienen en este matutino obligado que es primera hora. Me pongo como siempre a disposición de ustedes. Doctor, usted sabe que nosotros en el segmento anterior estuvimos hablando ampliamente, mínimamente sobre este caso que muchos sectores políticos y de la sociedad se han estado expresando en torno a una actividad, a una marcha, que tiene un grupo de organizaciones haitianas en el país, que convergen aquí en el país y tienen una actividad que hasta ciencia cierta no se sabe a qué se debe la marcha o la caminata, pero usted sabe que todo lo que tiene que ver con los nacionales haitianos en el país, por más mínimo que sea, crea un gran revuelo por el recelo que tenemos los dominicanos de nuestro territorio y de nuestro estado, y que eso en un momento determinado hay que tratar de entender cuáles son las razones. ¿Usted conoce alguna y si la conoce, cuál es su particular? Y yo quiero, antes de que el doctor se exprese, decirle qué inoportuno ha sido haber otorgado o permitido que en un mes, ya iniciando las Navidades, prácticamente a la antesala de un 24, se genere ese tipo de acción ante un pueblo que está buscando la paz familiar y tranquilidad. Eso no generaría también una intranquilidad a este mes tan convulsionado como está, doctor. Sí, indiscutiblemente que se trata de una situación preocupante desde varios puntos de vista. Primero porque es un acto de evidente imprudencia. Sí. Hay quien con cierta justicia le ha llamado inclusive un acto de provocación. Y vuelvo a lo de imprudencia porque es un acto que se piensa o se va a realizar en el contexto de una época en la que inclusive en un ambiente tan politizado como lo es el nuestro liderazgo político suelen hacer e invitar, no se cumple a la totalidad, pero sí basta con el envío del mensaje, una tregua de las actividades. Todos sabemos que para organizar hasta un cumpleaños de un familiar cercano, tiene que preceder de una serie de organización, de una serie de reservas económicas, de invitaciones exclusivas o amplias según el caso. Es decir, que una actividad de esta naturaleza es obvio que está precedida de un sentido organizativo,
además de la inclusión de recursos económicos y de toda una logística que se exige, sobre todo en un momento en que la sociedad, digamos, en este caso, los nacionales haitianos que están insertos en un número muy significativo, el 88.5% de los extranjeros que residen en República Dominicana son haitianos. Es decir, estamos hablando de casi una unanimidad, una mayoría muy absoluta. Escoger el 23 de diciembre, cuando todos sabemos que, no obstante la gran significación que tiene el 25 de diciembre, sí, que es se celebra el nacimiento de Cristo, desde el año 350, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la fecha fuerte, lo sabemos todos, es el 24 de diciembre. Es decir, la fecha en que hay una gran movilidad económica, familiar, de la gente, es el 24 de diciembre, al extremo de que todos sabemos que el 25 empieza a producirse cierto movimiento después de las 12 del día. Y es un movimiento mucho más reducido que el del mismo 24. Sin embargo, este día 23 de diciembre es el día que precede. Es el día en que, por razones de gran número de tránsito, de gran número de personas en actividades comerciales, de gran número de personas que se están trasladando al interior del país, es el que precede a la actividad más de más énfasis, que es el 24 de diciembre. Entonces, escoger para el 23 de diciembre esta actividad que a todas luces tiene que estar fomentada por sectores internos y externos que la han organizado, constituye para nosotros una gran preocupación. Pero además a eso se adiciona las situaciones que hay en Haití. Si nosotros nos ponemos a ver los medios de comunicación en Haití, nos damos cuenta que hasta en Haití, en medio de esas grandes convulsiones, estas han disminuido en los últimos días. Y yo invito a nuestra gran teleaudiencia que vea qué ocurre en Haití ese 23 de diciembre, que lo más que puede ocurrir es ciertas actividades que no se generan, no se producen con el mismo entusiasmo que la nuestra, pero jamás una marcha o una concentración como la que se realiza entre nosotros. Nosotros los dominicanos residentes, por ejemplo, en Estados Unidos, celebramos con motivo de la fecha patria, celebramos algunos eventos. Pero eso se ve y con presencia artística, con presencia de autoridades norteamericanas y autoridades dominicanas, pero esos eventos, inclusive por la presencia misma de autoridades dominicanas, de artistas dominicanos, dejan ver claramente cuál es el fin que se persigue, que no es otro, no que protestar a la sociedad norteamericana, sino de concentrar, y es una forma de unificar a la diáspora dominicana. ¿Es eso lo que se persigue? Es muy cuestionable que podamos responder positivamente. Sobre todo, otro ingrediente que quiero decir es que esta actividad, al momento en que se informa, se puso especial atención en la contribución que hacen a la economía dominicana los nacionales haitianos. Este es un aspecto para mí importante. Perdón, doctor. Sí, contribución es un término atajado cuando lo dicen. Porque usted contribuye a una economía cuando usted aporta. Cuando tributa. Y los haitianos no tributan. No. Entonces, no se puede hablar de contribución a la economía, que yo he oído ese falso argumento. Cuando usted contribuye a una economía, los dominicanos contribuyen a la economía norteamericana porque tributan, que es muy diferente cuando usted, de manera ilegal, usted trabaja y no tributa. Entonces, ese término incluso
es inusual. Sí, la contribución es muy pertinente porque cuando se utiliza en el contexto en que se dijo, cuando se utiliza el término contribución es que ellos han aportado al enriquecimiento de la sociedad dominicana. Y nosotros, creo que en el programa pasado o antepasado, hablábamos de el tipo de inmigrante que recibía a Estados Unidos, la calidad incluso en términos académicos y en términos educativos, que eso es algo absolutamente diferente a lo que se produce entre nosotros. Entre nosotros y entre cualquier país se necesitan siempre presencia de extranjeros. Ahora bien, lo que se procura es que esos extranjeros vayan a contribuir con lo que usted no tiene. Exactamente. Ahora bien, la sociedad dominicana no podemos decir que nosotros hemos sido enriquecidos con buenas escuelas de enseñanza de francés, ya que está llamada, aunque no es la lengua más popular, pero está llamada a ser la lengua madre de Haití. No hemos recibido contribuciones de naturaleza culturales. Veo que hay un movimiento que se llama Jacket Bill, que fue un soldado, fue un constitucionalista, ¿verdad? Un nacional haitiano que contribuyó con la causa de la revolución de 1965, pero esas son formas también de ir sensibilizando y hasta debilitando, porque si hay algo que entre nosotros se ha venido produciendo desde hace años, sobre todo a través de una historiografía que ha distorsionado los hechos, que ha llegado al extremo de decir que entre nosotros lo que hubo fue un llamamiento en el 1822 y no una ocupación, sino un llamamiento. Es decir, a nosotros se nos ha ido desalmando en términos espirituales, en términos intelectuales, para ir produciendo con el tiempo, porque son cuestiones de mucho tiempo, una generación que sea indiferente. Y debo decir, desgraciadamente, que esto en gran medida se ha logrado. La historiografía marxista contribuyó mucho a esto, porque en esa historiografía el concepto de patria es el proletariado, y el proletariado es un concepto universal. Ya lo que une no es el lugar donde usted vive, no es su lengua, no es su cultura, sino su posición en las relaciones de producción, y esto es indiferente, no importa si ocurre en Rusia, si ocurre en Hungría, o si ocurre en Haití o en República Dominicana. Entonces se nos fue penetrando en esa forma, y se nos fue también enseñando a nuestros niños. Inclusive hay cosas que pueden ser muy subliminales. El mismo cuestionamiento, y perdonen que salga del tema, el mismo cuestionamiento al traslado de los restos de Pedro Santana tiene que ver mucho también con esa situación. Esto y otros aspectos tienen que ver mucho con esto que estamos viviendo. Las autoridades dominicanas, naturalmente, se ven en una situación difícil, pero es una situación difícil que las autoridades dominicanas, a mi modo de ver, deben no negar llamémosle ese derecho que puede tener la diáspora haitiana. Es el momento en que se realiza. Es el momento en que se realiza, que no es cónsono con las tradiciones dominicanas y ni siquiera es cónsono con el momento en que se vive en las relaciones dominico-haitianas. Mire, a lo que yo quiero nada más agregarle, ¿habrá pensado el gobierno dominicano, los organismos de seguridad, que un 23 de diciembre se le puede escapar de la mano una situación que, lejos de ser una actividad, se convierte en algo peligroso? O sea, no están pensando, no han visto los organismos de seguridad las reacciones en las redes sociales de sectores
contrario a esas decisiones. O sea, no se sopesan esas cosas. Vamos a coger todo el riesgo por la imprudencia, por no asumir una prudencia a sabiendas todos los dominicanos que un 23 de diciembre es imposible que el país permita concentraciones, porque ni siquiera se lo permite a los partidos políticos. Bueno, y que entonces se lo permita a los haitianos, es una provocación. Bueno, sobre todo, es que es tan difícil saber cuáles son los fines. El objetivo de eso. Los objetivos que se persiguen. Porque si es una concentración que pasa desapercibida, entonces es algo que quizás para sus organizadores pierde sus objetivos. Entonces es posible que los objetivos puedan alcanzarse a través de disturbios y a través de están generando una provocación y a través de concentraciones, porque nosotros sabemos aquí que en muchísimas ocasiones se paralizan sectores muy amplios por 10, 15 o 20 o 100 personas que realizan ciertas actividades. Sí. Nosotros vemos paro de docencia de instituciones educativas que tienen 200.000 estudiantes, más de 100.000 o 200.000 estudiantes, por la actividad de 200 o 300 estudiantes. Sí, entonces, ¿quién puede, quizás sin el deseo de las autoridades, quién puede evitar que se produzcan esos hechos que serían trastornadores para todos nosotros? Pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque al no tener un objetivo claro, y sobre todo en la época que se realiza, le da a usted el derecho de entender que los objetivos no son santos. Son provocativos. Que son de evidente provocación. Nosotros desde mañana, si se quiere, por no decir desde hoy mismo van disminuyendo. Sí. Ustedes como expertos y parte de la comunicación dominicana, parte esencial, lo saben mejor que nosotros. Las actividades que no sean comerciales, es decir, este tipo de actividad, sino que lo digan los mismos partidos políticos dominicanos. Sí. Los mismos partidos políticos dominicanos saben que es muy difícil que, si no es una actividad festiva, puedan hacer concentraciones y llamamientos a sus militancias, mucho menos un sector externo. Así es, pero sobre todo lo que a mí no me gusta de todo este proceso ha sido el hecho de que se diga que se abre en torno al aporte que realiza la diáspora, porque cuando dicen el aporte es como diciendo, nosotros aportamos esto, aquí tenemos un derecho adquirido. Un derecho adquirido por el aporte que se hace. Pero vamos a ver cómo sigue transcurriendo eso. Pero doctor, nosotros también tenemos unos cuantos días de aquí de la semana en el programa manifestando nuestra oposición y desacuerdo en torno a la entrega de las ayudas que el gobierno generalmente, históricamente, ha hecho en esta temporada a mucha gente que por alguna razón u otra, y que sabemos que son de escasos recursos, que le hace una entrega de una caja con algunos artículos comestibles, y que realmente consciente de lo globalizada de la comunicación, no nos ha gustado de que todo esto, que esta realidad nuestra trascienda de la forma en que lo ha hecho a través de los diferentes videos que se han pasado, en donde mucha gente puede entender que no es en la República Dominicana ese lugar donde está sucediendo eso, por nosotros ser un país tan popular, de mucha gente que ha trascendido mundialmente y todo eso, y que habla de una economía que crece en un 6.3%, como acaba de anunciar el gobernador del Banco Central para este año. Entonces, como eso tiene que repercutir necesariamente el estado de crecimiento económico en el bienestar de la gente, se entiende entonces que acciones de esa naturaleza no pueden concebirse. Y nosotros nos hemos manifestado acremente en torno a esto que estamos viendo. Sabemos que usted también, que le da seguimiento a todo esto, está bastante informado con relación a eso, y queremos oír su
su consideración. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes han venido señalando durante todo lo largo de esta semana. Ello constituye un mentiz a que ese crecimiento, que ciertamente lo es en términos de estadísticas económicas, muchas veces lo que se ha cuestionado es los elementos que se tienen para cuantificar El crecimiento. para cuantificar ese crecimiento. Usted lo sabe mejor que yo. Es decir, hasta dónde va en consonancia con el desarrollo humano. Porque durante muchos años, durante muchísimos años, se cuestionó aquella célebre fundita de la época de Balaguer, pero Sí. Balaguer no ocultaba los grandes segmentos de pobreza que nosotros teníamos. Más aún, el presidente Balaguer sabía distinguir entre lo que era pobreza e indigencia, Exacto. que son dos elementos totalmente distintos. Sí, y es. tal y como ustedes lo han venido señalando, esas expresiones visuales, auditivas que hemos visto, lo que señalan es un estado de indigencia. Porque cuando usted arriesga su vida, arriesga su propia integridad por el contenido de una cajita que tan solo viene a satisfacer en forma muy, muy escasa las necesidades de un día o de una noche, para ser más claro, implica que estamos frente a una sociedad que de manera confesa estamos señalando que tiene grandísimas carencias y que quizá es preferible que haya una mejor distribución de la riqueza para que situaciones de esta naturaleza no puedan darse. No deja de ser un tema espinoso, porque el que recibe esas funditas o esas cajitas en el estado de indigencia en que se encuentra, puede ver muy mal esto que estamos diciendo, y lo puede ver mal desde el punto de vista de su realidad material. Claro. Porque por eso muchos han dicho que las cosas no son como uno la ve, sino como uno es. Y entonces esas personas, que son cientos de miles de dominicanos, la están mirando desde el punto de vista de su realidad material, que no es la de nosotros. Esto pueden algunos que nos están diciendo, bueno, es que ustedes tienen su cena bien o mal asegurada. No, lo que queremos es que todos lo tengamos asegurado. Y por eso es esta crítica muy certera que ustedes han venido señalando durante todos estos días, y a la cual yo me uno, porque eso es un indicativo, y además es la expresión, si se quiere, de una conducta. En el año 1966, el profesor Juan Bosch le hizo un prólogo a una obra de Gerard Pierre Charles que se llama Radiografía de una dictadura, que es sobre el caso haitiano. Y en esa obra, Bosch en el 66 decía que de las peores cosas que estaba ocurriéndole a la sociedad dominicana, en el 66, era un proceso de haitianización de la sociedad dominicana. Y muchas de esas conductas, sin menosprecio de Haití, muchas de esas conductas incestuosas y una serie el uso de armas blancas en la forma yo diría de esas inconductas, no conductas, violentas, son inconductas. Exactamente. E inclusive esas irrupciones en procura de este tipo de dádivas, porque de otra manera no puede señalársele. En procura de dádivas no eran propias de la cultura dominicana, sino que es algo que ha ido increciendo en los últimos años, y que quizás guarda mucha relación con la pérdida de la sobriedad en la cultura del dominicano que se había manifestado durante tantos años. Mire, yo le diría a usted, y quería saber su opinión también,
con respecto a eso mismo y de lo que hemos estado hablando. Los gobiernos y las instituciones hacen bonos y se lo entregan a ciertos sectores, muchos de los cuales no lo necesitan, porque es una realidad. Así es. Si tenemos un gabinete social que tiene identificado el nivel de indigencia y de pobreza en el país, incluso por todo un mapa de la República Dominicana, porque está mapeado, Sí. pudiéramos decir que si vamos a hacer una entrega por la situación económica que padecen muchas familias y que tienen el mismo derecho que todos tenemos de tener garantizado sus alimentos, y más en una época donde la preocupación por una cena se incrementa, no pudiera entregársele un bono con dignidad para que en esos pueblos la gente pueda ir y comprar con ese bono, porque si se habla de invertir 1.400 millones de pesos para 1 millón de canastas de caja, porque no son canastas, ¿por qué no darle esos 1.400 o 1.000 pesos en un bono a cada familia que previamente está identificada, y hacemos un país que, aunque exista pobreza, lo hacemos con dignidad, sin humillación? Bueno, es que también debemos tener en cuenta una realidad. Se trata también de una manera clientelar, quizás sana, de fortalecer ciertas áreas del comercio, ciertas áreas comerciales. Mira, por experiencia propia, yo siempre he sido partidario precisamente de los bonos, porque hay quien le es más necesario comprarle un par de zapaticos a su niño. Sí, claro. Que eso yo pude palparlo durante muchos años como funcionario público. Le era mucho más necesario comprarle un par de zapaticos, un vestidito, un pantaloncito a su hijo, que hacer un derroche. Inclusive la inclusión de una bebida alcohólica puede significar, en cierto modo, el valor casi que tiene ese par de zapaticos. Sin Mire, embargo, esa déjeme bebida decirle algo. alcohólica se evapora. Qué bueno, Henchi, que usted dijo, con el perdón, doctor. Ahí violamos la ley de bebidas alcohólicas. Cuando usted, el mismo Estado, el mismo gobierno, le está propiciando, cuando no debe de propiciar, Sí. las bebidas alcohólicas, Sí. que coloquen una caja Sí, sí, sí. donde van a niños. Sí, sí. Claro. O sea, la famosa ley 42 se está violando Claro. automáticamente. Claro, o sea, que el mismo Estado, que es el cuidador de lo que debe ser las leyes, Y los intereses de la los sociedad. intereses de la sociedad, para la paz de la familia, Así es. entonces le está colocando 4 Bebidas, bebidas alcohólicas. cuando sabe que es perjudicial para la salud. Pero por Dios, con ese gasto de eso, se le compran ese zapatito, Claro, que usted habla, ese vestidito. Ese siempre ha sido mi particular criterio. Me alegro que haya hecho esa observación. Desgraciadamente es un criterio que hay que ir imponiendo a través de la conducta y del ejemplo. Yo he insistido en la expresión de Eugenio María de Hostos, que el mejor sacerdote es fray ejemplo. Sí, es fray ejemplo. Fray ejemplo. Sí, Yo lo creo también. es sí, con el doctor. ejemplo que nosotros debemos contribuir a un adecentamiento de la sociedad dominicana y sobre todo procurar fórmulas, porque fíjese, ¿qué ocurre con la adquisición de esas bebidas alcohólicas? Bueno, indiscutiblemente que Magín se siente más feliz porque hay más ingresos fiscales, pero eso va en detrimento de la salud, eso va en detrimento de la conducta, es más, generadores de los gastos en que se Sí. incurren como consecuencia de los accidentes automovilísticos. Ahí están. Son alarmantes. ¿Y de salud? Lo que usted percibe por un lado, tiene que gastarlo Por el otro. a través de, además de los trastornos permanentes, de la pérdida de vida, pero todas esas son cosas que nosotros tenemos necesariamente que ir rescatando. Fíjense que hasta hace
unos 15 o 20 años, la proliferación de juguetes era armas de fuego. Sí. Sin embargo, eso se ha ido disminuyendo, claro, se ha ido disminuyendo tal vez más que por un estadio cultural al que hemos llegado, por la imposición de los videojuegos, que producen consecuencias tal vez más nefastas. Porque en Alemania se han hecho estudios muy significativos, porque la premiación que recibe el niño mientras está jugando para continuar jugando es seguir matando. Sí, y entonces está comprobado que eso está generando cada vez más violencia, una situación más violenta y una situación de desespero. Precisamente yo veía en la prensa anoche europea que como en España el suicidio ha crecido de una forma tan alarmante que es superior al número de accidentes automovilísticos, que sí, pérdida de vida por accidentes España. Automovilísticos, y es una sociedad que sobre todo a partir del año 1978 se ha ido desarrollando en una forma muy significativa. Pero también hay que ver que en España se ha producido una recepción de migrantes de una manera quizá desbordada. España. En España, sobre todo en las zonas de Cataluña, en la zona y en el mismo Madrid y otras zonas se han producido situaciones que parece que ya entran en estado de preocupación. Mire, a propósito de preocupación, algo que siempre a los dominicanos nos afecta considerablemente porque muchas veces queda al desnudo los diferentes momentos de catástrofes naturales, de movimientos telúricos y muchas cosas que hacen que la República Dominicana en un momento determinado tenga que mostrar su deficiencia en muchas cosas. Y nosotros nos hemos enterado de que el Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Interamericano de Desarrollo se les ha solicitado 300 millones de dólares con el objetivo de fortalecer un fondo de contingencia para mitigar desastres. Sí. Nosotros aquí en la República Dominicana sabemos que todas esas fallas las tenemos latentes porque inmediatamente llega cualquier agüita, cualquier cosa, todo el mundo sabe que la pobreza del pueblo dominicano y la marginalidad sale al desnudo. Yo lo podía entender por esa parte, pero saber que el Estado Dominicano dentro de su presupuesto no tiene contemplado nada de eso, sabiendo que estamos por nuestra posición geográfica, por las diferentes cuencas que tenemos y fallas tectónicas a las que somos como territorio estamos en amenaza, sabiendo que no es un Estado planificado, pero que tenga que recurrirse también a un préstamo de 300 millones de dólares, que esto viene a aumentar más esta deuda pública que tiene el Estado Dominicano con el exterior, a diferencia de la deuda interna, que es otra cosa, que también tiene que ir, va creciendo. ¿Qué opinión le merece a usted con relación a todo esto y esta política de endeudamiento del gobierno? Bueno, la procedencia misma que sea del Banco Interamericano de Desarrollo, que generalmente son con intereses mucho más flexibles que la banca tradicional, puede ayudarnos a comprender quizás este caso que es de prevención y de mitigación de estos fenómenos a los que nosotros, por razones geográficas, cada vez nos vemos más afectados, y en la medida en que se producen estos cambios en los llamados cambios climáticos, las llamadas fallas tectónicas, estamos más propensos. Se trata en realidad de la fijación de una especie de fianza, de una especie de garantía. Se trata de la adquisición de fondos, creo que en mucho menor cuantía, aunque es por 25 años, con 5 años de gracia. Se trata de haber tomado en cuenta los efectos que, sobre todo en el año 2007 con el huracán Noel y en los últimos fenómenos atmosféricos que hemos recibido
cómo nos ha afectado en términos del Producto Interno Bruto, al extremo de que pasa más de un 0.5%, que es significativo en este sentido del Producto Interno Bruto, establecer una serie de fianzas, de garantías, que permita que en el caso desgraciado que eso ocurre, porque es como sacar realmente un seguro de contraincendio. Usted no quiere el incendio, pero puede producirse. Usted correcto. tiene que sacar un seguro de accidente automovilístico. Usted no quiere el accidente. Usted no quiere el accidente, Claro. pero puede producirse. Los daños causados pueden sobrepasar sus posibilidades económicas y entonces usted debe repararlo, ineludiblemente debe repararlo, y por eso se hace una especie de fianza, una especie de garantía. En este caso, tanto el garante, que en el caso que nos ocupa es el Banco Interamericano de Desarrollo, sin duda que ha hecho un estudio pormenorizado con dirección al tiempo, en la medida en que pueda ser predecible estas situaciones, y nos ha provisto para que en caso de ocurrencia solo el Estado Dominicano incurra en un gasto de un 25% de esos daños producidos, y el otro 75% sea cubierto con este fondo de garantía. Creo que lo que se necesita es lo que también ustedes han venido externando desde hace varias semanas, es que las cosas se transparenten. Yo creo que esto puede ser positivo desde el punto de vista de que de seguro se trata de un préstamo en LIBOR, que significa mucho más blando. Se trata de un fondo, de unos recursos procedentes del fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros tenemos una larguísima tradición. Nosotros recordamos todo la gran relación que existió entre el director del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Enrique Iglesias, y el presidente Joaquín Balaguer, que fue una relación durante más de 20 años que contribuyó en el desarrollo dominicano. Después vino el señor Moreno, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que está integrado, si mal no recuerdo, por 48 países, de los cuales 24 o 26 son proveedores. Son proveedores, sí. 26, sí. Sí, 26, ¿verdad? Los demás somos acreedores. Acreedores permanentes. Permanentes, si se quiere. Es posible que se trate repito, de la creación de un fondo de prevención y de contingencia, es decir, de ambos elementos, y lo que nos faltaría quizás es una transparentación, una publicitación más amplia, una publicidad más amplia de cuál va a ser su uso. El uso, ojalá no hacerlo. No, que no sea necesario. Por eso yo digo que es un fondo que debe de estar disponible en función de las eventualidades. Exactamente. Es el objetivo. Tienen una alta posibilidad. Sí. Ahora, quien asegura siempre, valga la redundancia, se asegura de que esas cosas pasen lo menos posible. Sí, claro. Porque parten de... Es una prevención. Parten de las estadísticas. Sí. Ahora, por provenir del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo fin, porque aunque proviene de fines del siglo XIX, y sobre todo después es una creación viene a desarrollarse propiamente con la creación de la Organización de Estados Americanos. No deja de ser un fondo que se creó
con las mejores intenciones. Eso se quiere una especie de plan Marshall. Sí, claro que sí. Claro, sí. Para nuestros países. De acuerdo a su fin, así hay que considerarlo, de acuerdo a su fin, un plan Marshall. Exactamente, y por eso vemos Estados Unidos es el principal aportante. Sí. Alrededor de un 25% creo que Estados Unidos, pero luego vemos que Argentina, que fue una gran potencia en ese momento, aporta alrededor de un 10%, y otras economías como Brasil aporta en este sentido. Sí, claro. Y nuestras zonas cada día, todo indica que cada día son más vulnerables, incluyendo Estados Unidos. Sí, así es. Estados Unidos. No, porque ya Estados Unidos está dentro de las naciones que tienen afecciones tropicales que eran exclusivas de áreas como la nuestra. Los huracanes, las tormentas de nieve. Ya nos están pidiendo, pero no podemos irnos sin el mensaje suyo que debe de calar a la sociedad dominicana, a los dominicanos ausentes que vienen ahora en diciembre, a los que se quedan allá. Su mensaje desde esta humilde tribuna que ya se ha convertido en una realidad para la imagen social de los dominicanos. Bueno, muchas gracias y con muchísimo gusto. Mi mensaje está dirigido a los dominicanos sin importar el lugar donde nos encontremos, que sepamos que tenemos un grandísimo desafío en la construcción de la democracia y en el fortalecimiento de la identidad dominicana, en el fortalecimiento de nuestros valores tradicionales. Entre esos valores tradicionales, darle principalía al amor a la tierra en la que hemos, gracias a Dios, de haber tenido el privilegio de nacer, en la que nos hemos formado y a la que amamos más que a todas las tierras del mundo, sin importar el lugar en que nos encontremos. Que conservemos los valores de respeto a nuestros mayores, a nuestros padres, los que tienen el privilegio de tenerlos, que los reverencien y que sobre todo que podamos cada día ser ejemplo para las generaciones venideras. Así es. Bueno, a todos ustedes, amables amigos, muchas gracias. Nosotros les invitamos a que se cuiden mucho, prudencia sobre todo, que es lo determinante para que podamos cruzar todas estas celebraciones en paz y en armonía con toda nuestra gente. Salga y haga sus actividades, las que sean necesarias, pero sobre todo cuidarse y ser muy prudente en cada una de nuestras acciones. Y esperamos también que hay un llamamiento muy grande para que se conserve la paz en la sociedad dominicana y que si es posible, porque todavía es posible, la actividad programada para este 23 sea pospuesta. Sí, que la pospongan. Deben de posponerla. Yo le pido a las autoridades gubernamentales, a los responsables de esa actividad y sobre todo a los que tienen que otorgar el permiso y la custodia, que un día como ese, donde nuestros agentes policiales no dan abasto a lo que está sucediendo en el país, se tenga que utilizar una gran cantidad, porque donde hay una concentración deben de existir las autoridades. Vamos a evitar todo eso, vamos a reflexionar, vamos a ser prudentes, vamos a llevar tranquilidad a la sociedad. Eso ha generado intranquilidad. Vamos a buscar la paz, como dijo el doctor Fidia. Vamos a ser más pasibles y vamos a tener un fin de año conforme a lo que manda la ley de Dios, a celebrar el nacimiento de Jesucristo y a ser un pueblo dominicano cada vez más fuerte y en paz. Gracias, señores. Hasta una próxima.